Hola, muy buenos días a todos, a todas. Aquí estoy con mi amigo Javier Vergara, que es psicólogo, experto en terapia breve estratégica, bueno, y muchas más, en muchas otras herramientas terapéuticas. Hola, Javier. Hola Pilar, ¿qué tal? Bueno, pues nada, aquí estamos. Encantado de estar contigo en este café que creo que lo hemos llamado así, ¿no? Café con Joe, donde vamos a hablar un poquito de, bueno, todas nuestras experiencias en de los seminarios y los eventos que hemos tenido con Joe Dispensa y poder, bueno, transmitir un poco cuál ha sido esa la esencia, ¿no? Y de qué manera también ha supuesto un cambio, una experiencia de cambio en nosotros. Eh, Me encanta estar contigo, Pilar, porque como tú eres experta, tú eres psicóloga y además experta en mindfulness, que yo no, siempre aprendo mucho de ti. Muchas gracias, Javier. Bueno, la idea de estar aquí sentados los dos con este café con Joe, aunque no esté Joe, pero como si lo estuviera, parte de, como decía Javier, la experiencia de haber estado en seminarios con él. Los dos hemos estado en un seminario progresivo en Barcelona hace ya más de 10 años, en un seminario progresivo en Basilea en este 2025 en febrero, y yo tuve la suerte de estar en un programa suyo, en un retiro avanzado en Cancún, en México. Y como casi siempre que nos sentamos a hablar los dos acaba saliendo el tema de Joe Dispensa, nos pareció como muy bonito compartirlo con quien quiera escucharnos. Y de ahí parte de nuestra propia experiencia como dos amigos que se sientan a compartir un café y a contar, como decía Javier, las claves y la esencia de lo que a nosotros más nos ha impactado, dejado, transformado la perspectiva tan preciosa y tan a veces transgresora de Joe Dispensa. Sí, y además, a mí siempre me ha encantado Joe. Sí, yo he estado ya en varios, creo que tres o cuatro. Uno de ellos en Barcelona fue, creo recordar, el placebo eres tú, creo, eh, de ellos. Que ese me llamó poderosamente la atención. Después ahí sacó el libro con aquella fecha del placebo eres tú. Y si tú me preguntas por qué me gusta tanto, cómo veo yo a Joe, yo simplemente lo veo como un genio. Sí, para mí es un genio en el sentido de que él es capaz de ver la escena de tu vida, la ve delante de ti, delante de él, y él la ve como una especie de juego dominó. Él sabe perfectamente qué fichas tienen que caer en tu vida y qué fichas se tienen que levantar. ¿Para qué? Pues justamente para producir un cambio. Un cambio que sea inevitable. Yo recuerdo siempre en todos los seminarios que he estado con él, siempre cuando empieza, siempre nos hace la misma pregunta. ¿Tú estás dispuesto a dar lo mejor de ti en el día de hoy? No sé si te acuerdas de esa. En ese Perfectamente. punto insistía mucho. Qué bonito. Me hace pensar y me hace recordar y también me pregunto que a mí por qué me gusta tanto, por qué lo sigo, por qué sigo meditando con sus prácticas, por qué sigo yendo y siempre tengo ganas de volver a verlo. Y recogiendo lo que tú acabas de decir, a mí lo que más me impacta es el poder transformador real, real. O sea, que si uno de verdad se coloca y practica con lo que él dice, con la manera de tirar las fichas que no sirven, con levantar las que sí sirven, es que realmente cambia la vida. Entonces, a mí hay varias ideas suyas que me han impactado profundamente, siguiendo tu hilo. Una es que si uno hace lo mismo, recibe lo mismo, porque acciones repetidas generan la misma emoción, conductas parecidas y un futuro previsible. Que a mí esto me deja muy impactada siempre que lo escucho muchas veces. Sin embargo, tenemos un poder de cambio mucho más grande del que creemos, pero claro, implicándose, como tú decías. Pregunta siempre, ¿estás dispuesto a darlo todo? Si es que sí, sí, pero porque la fuerza de la emoción conocida es muy fuerte. O sea, si yo me levanto toda la mañana, voy a por el cafelito, pongo la tostadita, pienso en el trabajo, pienso en los problemas,
pienso en lo que piense, en Hacienda, pues me va a dar las mismas emociones y me dirá lo mismo. Ahora sí, ahí tenemos un margen de maniobra enorme. Y esas visualizaciones que él guía, en las que puedo conectar con la realidad que quisiera vivir, es que realmente funcionan y cambian. Yo lo he probado en muchos aspectos de mi vida y la verdad es que ahora mismo vivo en una casa que es donde quiero vivir, tengo un trabajo que es el que quiero tener, unos amigos que son los que me gustaría tener. Lo pienso mirando 15 años atrás y me doy cuenta que ha habido mucho cambio en ese sentido, alucinante. Mm. A mí también en el fondo me recuerda mucho como hablamos antes, a la terapia breve estratégica, porque yo veo la terapia breve, y ahora vas a ver la comparación con Joe Dispenza, la similitud. Yo veo esta terapia como una terapia mágica, donde es como la varita de Harry Potter, ¿no? Donde se trata de resolver los problemas que trae la persona yendo al núcleo central de lo que se llama dentro de la terapia breve las soluciones intentadas disfuncionales, es decir, todo aquello que te hace empeorar, todo lo que te limita, y justamente a través de la sesión crear una experiencia emocional de cambio que te lleve a un cambio inevitable. Esto es lo que sucede durante los eventos de Joe. Es decir, Joe trata de crear las condiciones justas y necesarias para crear una experiencia emocional de cambio. Una experiencia emocional de cambio que justamente cuando te marchas del evento, a través de un compromiso muy fuerte de ti, eh, tienes que reforzar las nuevas rutas neuronales, las nuevas rutas de cambio que se han producido en tu cerebro. Y él utiliza muchísimo, muchísimo la meditación. Ahí podrías decir tú mucho más que yo, ¿no? Porque recuerdo cómo él hablaba de un punto, seminario que tuvimos que fue en Basilea, como decía que de la importancia de adentrarnos en el generoso y dulce momento presente. Yo creo que esto tiene mucho que ver con el mindfulness, a lo cual tú te dedicas plenamente. No sé si tú puedes adentrarte un poquito en ese generoso, dulce momento presente y cómo ese momento presente tiene un potencial de cambio enorme. Mm. Mm. Precioso, gracias. Eh, es muy impactante realmente cómo lo cuenta Joe, porque él habla de esto, de cómo repitiendo patrón, todo eso que no está funcionando, se generaría un futuro igual, basado en un pasado ya conocido. Entonces, claro, en ese momento en el que estoy en el momento presente, habitando lo que ocurre y estoy aquí de verdad, que a veces se confunde con el flow y con el estoy muy a gustito, no. Es estar presente de verdad con mente, corazón, cuerpo, espíritu alineado. Ahí puedo, en este caso, a través de la meditación, conectar con una coherencia, que a mí esa idea de yo me fascina, que es a través de la coherencia mente, corazón, se invita a entrar en coherencia energética con las moléculas del cuerpo y del sistema nervioso y eso permite conectar con un nuevo potencial, lo que él llama, bueno, no lo llama así directamente, pero sería el campo cuántico. Él le llama la nada. ¿Te acuerdas cuando veíamos la nada, la negrura, de la nada al todo? Que en muchas tradiciones espirituales, bueno, en el budismo se habla de esto con otro nombre, y también hablaba del ojo de la aguja. Decíamos, esto del ojo de la aguja, ¿qué es? Pues pasar, eh, pasar, eso lo vas a explicar tú mejor que yo, pasar por un lugar muy estrecho en el que puedo conectar con un potencial energético. Yo me acuerdo que una vez hablando contigo hace muchos años, tú me dijiste, vamos a ver, Pilar, los seres humanos es como si fuéramos al supermercado cuántico y allí en el supermercado cuántico tenemos todas las latitas disponibles. Las latitas que nos sientan mal, que nos dan alergia, y las latitas que nos sientan bien, que nos nutren, que nos conectan, que nos hacen evolucionar. Y los seres humanos tenemos la rara costumbre de meter en el carrito la latita que nos sienta mal. Pues esto sería conectar con la latita cuántica que nos sienta bien, que está ahí disponible. Porque yo lo conecta con la física cuántica, que para mí ese es el gran cambio respecto a tradiciones en las que se basa mindfulness. Lo conecta con ese campo de información en el que la yo que es abundante, la yo que es feliz, la yo que no sufre tanto, está disponible. Mm, maravilloso.
No sé si tú puedes decir algo más de... Y porque además, fíjate qué curioso que el paralelismo que hay, por ejemplo, entre que tú has mencionado, ¿no? El budismo, yo le veo mucho paralelismo también con el cristianismo, porque y hay un paralelismo y una similitud enorme. Es decir, Yogo habla de cruzar el río del cambio. Si te vas, por ejemplo, a la figura de Jesucristo, te habla de cruzar a la otra orilla. Joe te habla que para conseguir cruzar a la otra, al río del cambio, tienes que cruzar por una aguja, por el agujero de esa aguja tan pequeñita, ¿no? Te vas a la figura de Jesucristo y te dice que tienes que cruzar la puerta estrecha. ¿Para qué? Para llegar, dice Jesús, a la otra orilla. Joe habla de llegar al campo cuántico. Sí, más o menos estamos hablando de lo mismo, con otro lenguaje, donde el fondo de la cuestión es que tú ya no puedes volver a ser el ser limitado que eras antiguamente. Ya no puedes. No puedes decir, una vez que inicias y que cruzas el río del cambio, que Joe siempre utiliza una barquita, que esa barquita es la meditación. La barquita es la meditación para cruzar el río del cambio. Y que si, en este caso, dejas de meditar, dejas de avanzar. Por eso él habla siempre de un compromiso muy fuerte. Otra de las preguntas que él hacía era, ¿cuál sería tu yo más elevado hoy? Es decir, él continuamente te está llevando a la otra orilla, al campo cuántico, para que te conectes con esos potenciales, ¿no? Mucho más elevados de ti mismo, donde, como dije antes, el cambio es inevitable, pero esto evidentemente requiere de una puerta estrecha, de cruzar el ojo de una aguja, porque si no, el ser humano pues tiende bueno, pues a vivir en su zona de confort, a la gratificación instantánea, y como se ve en terapia muchas veces, ya no solamente por querer conseguir un placer inmediato. En terapia, por ejemplo, se ve muchísimos casos, por ejemplo, de gente que están sufriendo en pareja y sufren y sufren y sufren durante años y no se atreven a romper con esa personalidad antigua y siguen sufriendo, siguen sufriendo. Joe te invita, Joe te empuja continuamente, te empuja a que te conectes con esos nuevos potenciales, ¿no? Como él le llama. Te empuja continuamente a cruzar la otra orilla para que puedas demostrar o desplegar, ¿no? En tu vida una realidad diferente de ti, pues evidentemente pues mucho más placentera e incluso en muchísimos casos, como se ve en los eventos, sanaciones. Sanaciones, no estamos hablando solamente de sanaciones psicológicas, sino físicas, del parecer milagrosas. No sé si estás de acuerdo con esto que estamos. Mucho. A mí respecto a los retiros progresivos que había ido antes, en Barcelona, en Basilea, el avanzado de Cancún traía sanaciones por coherencia. Ahí nos juntábamos en grupo, que ahí estábamos como 2.000 personas, y había algunas personas que querían sanar cuestiones físicas, casi todo, bueno, otros eran enfermedad mental, pero allí en pequeños grupos lo que se hacía era una sanación energética por coherencia, tampoco contarlo no sé si tiene mucho sentido, pero como que la esencia es a través de la coherencia energética de los que estábamos allí ofreciendo la sanación, la persona tiene la oportunidad de reequilibrar molecularmente incluso, porque Joe dice esta idea tan alucinante de que lo que ocurre a nivel mental, de pensamiento, sobre todo a nivel vibracional, repercute en el organismo. A mí esto me encanta, que es ir más de la onda a la partícula. Nos creemos que la partícula, la materia, es la que genera la onda, la energía, pero podemos hacerlo al contrario, conectar con una emoción elevada, una intención, una vibración, y eso hace que se precipite en otra materia y que el cuerpo cambie. Es como alucinante, parece magia, como tú decías, pero en realidad él está casi a punto de demostrar científicamente, hasta donde la ciencia pueda llegar, que esto tiene una explicación. Y otra idea, escuchándote, que a mí me impactó mucho en Cancún, yo llevo muchos años enseñando mindfulness, como tú sabes, como mucha gente que nos escuchará sabe,
Y es que me impactó mucho cuando la gente le preguntaba que saben que la meditación es buena, pero luego no practican, que está en una gran duda, ¿no? Y él decía, pero sin ningún tipo de duda y contundentemente, que eso es pereza y flojera, que el que no practica es flojera. Y es, de alguna manera, una elección de quedarte en la zona de comodidad. O sea, de seguir recibiendo más de lo mismo y es flojera y solamente depende de ti. A mí eso me impactó mucho y me pareció súper Una, acertado. Mm, una zona de confort que, como te dije antes, puede ser sufrimiento, ¿eh? mucho. Puede ser Confort, sufrimiento. mm. Sí, sí, dime, dime. La incómoda zona de comodidad. Justamente. Y además, tú has dicho antes una palabra muy interesante, que no sé si la puedes explicar un poquito mejor, que es coherencia. Mm, Date cuenta que eh, Joe, no estamos hablando solamente de un filósofo o de un mago. No, 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 estamos hablando de un científico que él, en determinados eventos, hace lo que se llama unos mapeos, ¿no? del cerebro. mm, Él hace, crea un grupo de control, donde, que puede ser, no sé, 15 o 20 personas, donde él va a hacer mediciones. Hay una serie de científicos que están haciendo mediciones en sangre, nivel de electroencefalograma, mediciones incluso de la microbiota, ¿sí? Para ver qué es lo que ocurre una vez que tú, cómo estás, te hace, digamos, una especie de radiografía de cómo estás antes de meditar y qué es lo que ocurre en ti después del evento o después de hacer las meditaciones, que por cierto, las meditaciones de Joe son muy largas. mm, ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Y se ve perfectamente cómo la persona ha cambiado, pero ha cambiado fisiológicamente. Por eso él siempre nombra el Instituto Harvard, que es un instituto en los Estados Unidos, que creo recordar que no es del año, no. Y este es un instituto que justamente lo que está centrado es en descifrar esa coherencia que se produce en el cerebro cuando tú meditas, no solamente para gestión del estrés, que sí, está muy bien, mm, sino que yo va más allá con el Instituto Harvard. No, no, vamos a descodificar los milagros. Vamos a ver qué está ocurriendo para que se produzcan auténticas sanaciones. Y por eso él habla mucho de una coherencia cardíaca, esa conexión entre el cerebro y el corazón que se produce en la meditación y que, bueno, pues ahí mm, habla mucho de lo que es la coherencia. mm. Alucinante. A mí me impacta mucho también los testimonios de personas que estaban allí. Claro, yo, claro, se hablaba con mucha gente y en el aeropuerto me encontré recogiendo la maleta a la vuelta con un psicólogo español eh, que tiene una tendencia a desarrollar melanomas, sobre todo le salen en la cara. Y estaba ya, además, una persona con una energía, con una sonrisa y con una alegría permanente que llamaba la atención allí en la sala. Y bueno, pues casualmente me contó su historia y me dijo que él hace 10 años se había operado no sé cuántas veces de pequeños tumores con mala pinta y llevaba un montón de años con aquello sostenido, probablemente gracias a esto, porque ahora había, su organismo estaba invitado a la coherencia. En la medicina china también lo dicen, que cuando hay un desorden, una disarmonía, una interferencia energética, el cuerpo lo manifiesta. Esto ya lo dice mucha gente y la medicina va entrando. Pero claro, ¿hasta qué punto? A mí me alucina de yo que es como que no tiene límite. ¿Hasta qué punto? Porque él ya lo sabemos, afirma que a todos los niveles también invita a ir al médico. O sea, no es que esto sustituya, pero desde luego como un complemento. O cuando hay casos en los que la medicina ya ha desahuciado a personas, casos alucinantes de personas que han incluso regenerado tejido, como el colon. Había una mujer que le habían crecido, después de una cirugía, le habían crecido centímetros de colon. Y esto está documentado. Pertenece a los misterios de la medicina, pero bueno, ¿será milagroso o no será milagroso? ¿Será que todavía no conocemos las claves? Los lenguajes, ¿no? En los que esto se mueve, pero desde luego por probar y por meditar. Yo creo que a los que nos están escuchando les puede interesar mucho cómo hacerlo. Y a través de aquí, como tú decías, la barquita es la meditación.
Mm, ¿sí? Y además, fíjate bien, tú estás diciendo cómo hacerlo, cómo hacer qué, cómo hacer milagros. Es decir, en los eventos siempre, siempre, siempre va a salir alguna persona, o dos, una o dos, que va a contar un testimonio de sanación. Y cuando digo de sanación, estamos hablando de una curación a un nivel físico, emocional, muy profundo. Es decir, esa persona ya no es la de antes. mm, Date cuenta que, por ejemplo, Joe siempre, siempre, siempre da muchísimo. Un evento se puede resumir con dos palabras en el sentido de que él siempre va combinando mucha, mucha, mucha información, que es formación, donde él a un nivel cognitivo trata de que tú entiendas realmente de lo que estamos hablando y así la mente se queda muy tranquila, pero lo va combinando continuamente con meditaciones, mm, continuamente con meditaciones. ¿Por qué? Para producir esa experiencia emocional, esa experiencia emocional. mm, ¿Cuándo se producen los milagros? Pues por lo que estamos viendo, ¿no? Cuando vamos allí, vemos a las personas que cuentan los testimonios, son gente que ya han cruzado la otra orilla, son gente que ya han cruzado el río del Cabo, mm, donde han tenido una práctica muy exhaustiva, muy comprometida, donde ya no son la persona que eran antiguamente, ¿no? El antiguo ser que está tan limitado, ¿no? Cuando mm, llegan allí y cuentan, da la sensación de que la persona que está contando el testimonio es una persona invencible, pero no invencible no como un concepto, ¿eh? Invencible como algo que la persona siente, porque te está hablando literalmente milagro. Tú has hablado de casos, ¿no? De melanoma, he escuchado testimonios de cánceres muy agresivos en fase 4, mm, metástasis, que tú dices, bueno, esto, ¿cómo es posible? mm, Pues la persona que está contando ese testimonio es absolutamente diferente a la persona que una vez el médico le dio un diagnóstico que en ese momento la persona se lo toma como una condena. mm, Pero ¿qué ocurre? Que la persona dice, no, 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 no. Yo voy a hacer una experiencia de cambio en mi vida y voy a construir un milagro. Esto puede sonar un poco esotérico, pero Joe se mueve en un paradigma, curiosamente, muy cuántico, pero también muy científico. Por mm, eso está muy conectado, está detrás el Instituto Harvard, que va haciendo mediciones continuas, mm, continuas. Es decir, no estamos hablando mm. de esoterismo. No. De aquí a unos años se demostrará científicamente y nos parecerá algo muy normal y, y la humanidad pues incorporará el poder de la mente en los procesos de sanación y por qué no. En realidad, claro, es que nos hemos creído una serie de creencias colectivas, pero se trata de como de cambiar las creencias. Yo invito a la gente a probarlo, a probarlo. Desde luego, meditar un rato, visualizando aquello que uno querría cosechar, no va a hacer ningún mal. Así que sí, él también utiliza, a mí me impactó mucho también el uso de la música, porque él utiliza una música como muy potente en las meditaciones, investigando ahí en el evento avanzado, claro, esto invita al cerebro a entrar en determinadas frecuencias en las que se transforma en una máquina reprogramable de sanación, porque pone a trabajar a los recursos naturales de sanación y de reequilibrado del cuerpo en ese tipo de frecuencias. No está en ese momento obsesionado con la narrativa, con lo que pasará en esa dimensión más superficial, sino que se profundiza y es como que sintonizamos a través de la glándula pineal, ¿te acuerdas? Él habla mucho de la glándula pineal como una antena que conecta con algo mucho más allá. Yo después de ir al evento de Joe he ido disminuyendo mis niveles de escepticismo, que lo tengo todavía y lo he tenido, y verdaderamente yo hoy por hoy estoy convencida de que los seres humanos tenemos el potencial de la telepatía, entre muchos otros, de la intuición mucho más ampliamente desarrollada y de la autosanación. Sí. Mm, súper interesante. Yo te quería preguntar, porque como tú eres experta en mindfulness, yo curiosamente utilizo dos tipos de meditación. Uno que es la meditación sentada, que es la que más se conoce, ¿vale?
pero él también hace una meditación caminando. Mm, Yo sí te quería preguntar, porque no sé si son como dos experiencias diferentes o al final conducen a lo mismo, o mm. qué diferencia hay entre esa meditación sentada, tumbada y la meditación caminando. Desde la experiencia que yo tuve en Cancún, claro, en la meditación caminando hay mucha corporización. O sea, el cuerpo es un vehículo, porque en esas meditaciones él ofrecía varios tipos de meditación que allí hacíamos por la playa, eh, en las que te va invitando, había una que era la caminata del místico, otra que era construir el futuro que uno quería, había varios tipos, y ahí, claro, al ir caminando, mmm, simbólicamente, se va generando dentro la experiencia del avance, como que el cuerpo ayuda. Entonces yo noté como esa diferencia de la corporeización de la experiencia. También la postura de pie y en movimiento genera una sensación, una bioquímica muy diferente en el organismo. Es como que lo corporizo, o sea, como que ya estoy avanzando. Es un como sí, que hablamos siempre en terapia, ¿no? Es un como sí camino en esta realidad. Y al caminarlo en esa realidad, el cuerpo lo va integrando en cada paso. Y también el tocar raíz en cada paso va como anclando el recurso, la experiencia correctiva que tú decías, lo va como anclando. También la naturaleza ayuda. Cuando uno está en el exterior, la experiencia de meditar es diferente. Yo diría que son complementarias. En la sala él dirigía meditaciones sentadas, tumbadas, y también todo lo que cuenta, como tú decías, es una meditación, un aprendizaje, y también las charlas entre los compañeros, porque cada vez que termina una pequeña explicación, te hace hablarlo con el de al lado y se va como integrando. Entonces, de una manera sutil y muy sabia, es que como que uno va integrando el conocimiento y la vivencia. Mm. Me llama la atención esto que tú has dicho y además me parece muy interesante porque fíjate que yo sé que allí se hacen, ¿no?, experiencias de meditación caminando o en el mar, pero en el día a día aquí la gente puede hacer también, ¿no? Hacer cuando va, mientras va caminando, tú puedes ir muy centrado, muy consciente de ti, no tener que ir tan distraído y tú puedes estar trabajando dentro de ti y caminar muy conectado a unos Mm. niveles profundos. Es decir, verdaderamente, una vez que sale de allí de seminarios de Joe, de los eventos, parece como si la meditación fuera de 24 horas. Mm. Así es, así es. De hecho, yo todavía no termino de comprender a nivel cognitivo cómo hicimos una meditación, nos guió una meditación de 4 horas y nos pareció lo más natural del mundo, porque lo que tú dices es como, bueno, una vivencia en la que uno está en lo que está y efectivamente, claro, lo lleva más allá, porque en el mindfulness se invita, que son prácticas que beben del budismo, del zen, etcétera, maravilloso, pero invita a conectar con lo sensorial. Cuando voy caminando noto la pisada, el cuerpo, la temperatura, y eso lo que me hace es salir de la narrativa, ¿no? Del modo hacer. Y hace que baje los niveles de cortisol, que me descienda el estrés, que la mente se vaya asentando. Pero él no solamente invita a esto, sino que invita a construir en una habitación caminando en cada paso la realidad que queremos. O sea, templo, asiento y conecto y construyo con lo que quiero. Entonces son puro generativo. Son como magia. Pues muy bien, Pilar, Mm. me ha gustado mucho este café sin café, porque no ha habido café por aquí, no ha habido agua y me ha parecido muy bonito. Y Muy si bonito. quieres podemos volver a repetirlo, Mm. ¿vale? Otro cafelito y seguimos profundizando en la enseñanza de Joe y cómo podemos seguir utilizándola como potencial de cambio. Perfecto. Pues muchísimas gracias. Y como diría yo, Dispensa, nos despedimos de todos estos genios multidimensionales que nos estén escuchando. Muchas gracias, Javier. Nos vemos otro Muchas día. gracias, Pilar.